Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. La palabra de Dios dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles en este lugar. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y las hermanas presentes. Gracias, Dios, por toda persona que nos sigue a través de la radio, la internet y la televisión. Donde quiera que estén, pedimos, oh Dios, su bendición sobre cada uno de ellos y ellas. Y ahora, Dios, les rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Cuando usted lee la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre en toda la Biblia que este libro nos trata o nos relata la historia de Dios con la humanidad. No es la historia de la humanidad con Dios, es la historia de Dios con la humanidad. Cuando usted comienza a leer este libro, en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro comienza con Dios. Y cuando usted termina el libro en Apocalipsis capítulo 22, descubre que el libro termina también con Dios. Así que la Biblia es la historia de Dios con la humanidad. Cuando usted lee la Biblia, descubre que Dios creó todas las cosas y al final de toda la creación hizo al hombre y a la mujer y puso todo en sus manos. Dios está diciendo quién es Él. Dios nos está hablando acerca de su persona. Cuando el hombre y la mujer pecan, Dios viene a hablar con el hombre y la mujer. El hombre y la mujer no buscan a Dios cuando pecan. Dios siempre es quien busca al pecador. Por tal razón, cuando la Biblia termina, el libro de Apocalipsis, nos relata el interés y el empeño de Dios en usted y en su familia. El libro comienza como comienza Génesis, mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mencionando a Elohim, no con la palabra Elohim, pero sí con los nombres de el que es y que era y que ha de venir, los 7 espíritus que están delante de su trono y también Jesucristo. Elohim aparece en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis y entonces nos dice que ese nombre plural tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso, en el versículo 26 y 27 de Génesis capítulo 1 dice: Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Teológicamente hablando, imagen y semejanza significa que son hijos de Dios, que son de la familia de Dios. Cuando usted entiende que es de la familia de Dios, comienza el sentido y la razón de la existencia. Hasta que usted no descubre que es hijo de Dios, entonces usted solamente existe. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que creen en Cristo Jesús, Dios le ha determinado que sean llamados hijos de Dios. En 1 de Juan capítulo número 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. No es que seremos, en Cristo somos hijos de Dios. El Apocalipsis nos relata, nos enseña, nos muestra cómo Dios revela todos los acontecimientos del tiempo del fin y le asegura, le garantiza a sus hijos que no hay nada que temer. Dios tiene el control de todo. Dios guía y dirige todo. No importa lo que pase, Dios está por encima de todas las circunstancias. El libro de Apocalipsis nos enseña que para las personas que pertenecen a Dios, para las personas que son de la familia de Dios,
para las personas que aceptan al Señor Jesús, hay esperanza, hay consolación y existe un futuro seguro en la palabra de Dios por las promesas del Todopoderoso. En esta semana nosotros estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia y el tema número 1 que estamos discutiendo es Jehová y mi Señor. Recuerde que el cerebro procesa información y el cerebro hace decisiones en base a la información que se le da. Por tal razón, la Biblia, la ciencia y las creencias son determinantes para informar apropiadamente el cerebro. Viene la información, se produce la formación y Dios realiza la transformación. Es necesaria la información. En la Biblia, en el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, los versículos 17 en adelante, nos habla del gran día de la ira de Jehová. Y en el capítulo número 7 se habla de un sellamiento. Los exegetas bíblicos nos dicen que el sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Si usted está siendo sellado a la luz de la Biblia, si usted está creciendo intelectualmente en el conocimiento de la palabra, si usted está siendo afianzado, apoyado en la palabra de Dios y está fortaleciendo su fe con los principios bíblicos, si usted se está llenando del conocimiento de la palabra de Dios, si usted está permitiendo que el Espíritu Santo le transforme, entonces en usted se está produciendo un fenómeno que se llama conversión. Se está produciendo un evento, se está produciendo una experiencia que se llama nuevo nacimiento. Está ocurriendo lo que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de la mente, cambio de los patrones de pensamiento, cambio de las estructuras mentales, cambio del ser en su más íntima y profunda significación. Si esto no se produce, San Juan capítulo número 3, Cristo dice: el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pero su cerebro solo entiende este proceso, solo acepta esta experiencia si recibe la información apropiada en la palabra de Dios. Es la Biblia que cambia nuestra mente. Es la Biblia que habilita nuestro cerebro. Es la Biblia que produce ese cambio. Es la Biblia que hace el milagro del nuevo nacimiento. Por tal razón, lo primero que deberíamos entender es quién es Dios. Lo primero que debemos entender es cuán interesado está Dios en nosotros. Lo primero que debemos entender es cuánto se ha involucrado Dios. Lo que necesitamos urgentemente entender es hasta dónde ha llegado Dios en su empeño de salvarnos. Cuando el cerebro entiende eso, cuando el cerebro lo comprende, cuando el cerebro lo codifica, cuando el cerebro se ilumina con la luz de la palabra, cuando el cerebro lo descubre, entonces usted no puede ser igual. Porque cuando usted conoce a Jesús, jamás puede ser igual. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? No importa cuál sea su profesión, no importa cuál sea su rango, no importa cuál sea su posición. Si usted conoce a Jesucristo, Jesucristo tiene el poder de cambiarle la vida. ¿Es así o no es así? Y el Apocalipsis es una tesis. El Apocalipsis es un tratado, es una investigación. El Apocalipsis es un regalo. El Apocalipsis es una bendición de Dios para que conozcamos a Jesús. Es una bendición de Dios para que las familias estén seguras y aseguradas en Cristo, para que Él se convierta y el Padre se convierta en un seguro refugio para la familia. Es bueno decir, aunque sea así a grosso modo, que el Apocalipsis es parte de la apocalíptica bíblica y en toda la Biblia es saludable, para enfocarse en el Apocalipsis, es saludable leer todos los libros de la Biblia, todos los capítulos de cada uno de esos libros que hablan de la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación.
revela, da a conocer lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. Cuando usted aprende, cuando usted conoce, cuando usted sabe, cuando usted entiende, cuando usted recibe, cuando usted se identifica, cuando usted experimenta las cosas que Dios revela, que los demás no saben, su cerebro se enriquece, su cerebro se llena de luz. Las personas que trabajan con neuroplasticidad han descubierto y han demostrado que la Biblia llena de luz el cerebro. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y cambia la conducta, cambia la actitud con C, cambia la aptitud con P, cambia la idiosincrasia, cambia la cultura, cambia la cosmovisión, cambia completamente al individuo. La palabra de Dios tiene tanto poder que lo cambia de tal suerte, que lo transforma de tal manera que inclusive se produce un milagro que nadie puede explicar. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice la Biblia: renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo se produce el nuevo nacimiento en la palabra de Dios. Solo se recibe esa simiente que viene del cielo en la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender el Apocalipsis. Hagamos rápidamente una descripción de los libros y los capítulos en la Biblia que tienen apocalíptica bíblica. Y queremos hacer esto, ya lo hemos dicho en algunos sermones, pero queremos repetirlo para que usted, tranquilo en su casa, tome su Biblia, anote estas citas y lea todo el contenido apocalíptico que hay en la Biblia. No tiene que leer los 66 libros, pero sí tiene que leer estos libros y estos capítulos para hacer un cuadro, para tener una imagen mental de lo que es apocalíptica bíblica. Recuerde que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y cuando usted es capaz de leer esa revelación y entenderla y llenarse de ella, en el versículo número 3 del capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pregunto, ¿hay una bendición o no hay una bendición? A ver, ¿sí o no? Esa palabra bienaventurados, le invito por favor a que la estudien, a que la investiguen. Si no tiene tiempo, vaya a la página lavozdelconsolador.org y hay una serie que desarrollamos de un refugio para la familia y todos los temas solamente son bienaventurados. Bienaventurado 1, bienaventurados 2, bienaventurados 3 y toda la semana entera hablamos de esa sola palabra. Vaya a esa serie y entonces allí tendrá bastante información sobre esa palabra. Muy bien, vamos entonces a hacer un breve resumen de dónde en la Biblia se habla de apocalíptica bíblica. En el libro de Isaías, los capítulos 24 hasta el capítulo 27 tienen el contenido de la apocalíptica bíblica. Más adelante, en el libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39 tienen apocalíptica bíblica. En el libro de Daniel, capítulo número 2 y los capítulos 7 al 12 tienen apocalíptica bíblica. En Joel, capítulo 2 y capítulo 3 tienen apocalíptica bíblica. En Zacarías, los capítulos 9 al 14 tienen apocalíptica bíblica. En el Antiguo Testamento, ese es el contenido, ese es el lugar donde usted encuentra apocalíptica bíblica. Recuerde, la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación, donde Dios da a conocer al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. Y cuando usted lo sabe, cuando usted lo ve, cuando usted lo entiende, entonces comprende un versículo que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Mire qué cosa linda. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo dice el verso 9? Antes bien, como está escrito, ¿qué cosa? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el versículo número 10, ¿qué cosa linda dice? Pero Dios, ¿qué dice? Nos las reveló. ¿Por quién dice ahora? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Lo reveló Dios o no lo reveló? ¿Lo reveló o no lo reveló? Lo reveló. ¿Qué fue lo que Dios reveló? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre. Ya Dios la reveló.
La apocalíptica bíblica le dice que ya Dios la dio a conocer. Y cuando usted la conoce, cuando usted la sabe, cuando usted la entiende, entonces se va el miedo, se va el terror, porque usted sabe que en Dios hay un seguro refugio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? A ver, ¿es linda o no es linda? Dice el himno: castillo fuerte, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, mas de Dios el reino queda. Alabado sea el nombre de Dios. En estos días pienso que me estoy poniendo viejo, porque me he puesto como nostálgico y como así, muy pensativo. Y a veces en los aviones me paso horas pensando, meditando, orando y hablando con el Señor. Porque hay algunas cosas que he descubierto. ¿Saben qué he descubierto? Que en este mundo nada es nada. Qué tontería la nuestra, creyéndonos tonterías cuando nada es nada. ¿Es así o no es así? La gente brinca y patalea y en 100 años ya se fueron. ¡Qué bobería! Recuerdo cuando era niño. ¡Oh, cosa linda, mamá! En el patio de mi casa, ¡ay, Señor! Jugaba cuando era un bebé. Tengo memoria de cosas que me ocurrieron cuando tenía 3 años. Y en esa casa vivimos hasta los 7 años. Recuerdo allá al fondo donde había una mata de buen pan, una mata de limoncillo, una mata de coco, el patio que había, una llave de esa de agua, un lugarcito plano donde correteaba cuando era bebé. Aquí adelante había otra matita, quién sabe de qué cosa, la casa de madera. Y recordaba y decía, wow, ya de eso pasaron 51 años, mi madre. 51 años, compadre. 51 años más adelante, ¿dónde estaré? Y así seguía recordando. Y yo le pregunto, ¿usted cree que esos tiempos volverán? No. Entonces dejémonos de cuento. La única razón de vivir es asegurar la salvación. Amén. Todo lo demás es puro cuento. Asegure su salvación en Cristo Jesús. Asegúrese que usted está conectado con el Señor. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y este es empero, ¿qué cosa? La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces añade el versículo 10, y Dios nos las reveló. Usted necesita entender la apocalíptica bíblica. Usted necesita conocer y entender lo que Dios ya reveló. Porque cuando usted lo conoce, cuando usted lo sabe, su mente cambia, su cerebro se transforma. Y ahora usted mira desde arriba y ve todo el acontecimiento humano y se da cuenta qué es lo que está pasando. Ya usted sabe de dónde viene, usted sabe quién es usted y usted sabe para dónde va. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Alguien escribió que quien sabe para dónde va siempre tiene quien le siga. Cuando era un adolescente, se adueñó de mí un espíritu misionero que todavía no me ha dejado solo ni tranquilo, ni mi espíritu misionero, mi vida, mi mente y mi ser, todo nada más piensa en la obra misionera. Mi mente, toda mi vida está enfocada en cuántas almas tienen que ir al cielo, que todo el mundo tiene que ir al cielo, tiene que conocer a Dios, tienen que ir al cielo. Y recuerdo una noche, después de terminar una campaña, era una cosa hermosa. Éramos 22 jóvenes universitarios. Todos los fines de mes dábamos 10 pesos dominicano. No permitimos financiamiento de nadie, nosotros financiábamos la campaña. 10 pesos cada muchacho. 10 pesos eran 10 pesos, compadre, yo nada más pagaba 100 pesos al mes. Así que era un diezmo que estaba dándole a esta agrupación. Tenía que dar el diezmo en la iglesia. El diezmo en la iglesia, el otro diezmo de la ofrenda. Tenía que dar el 10% a este grupo de muchachos que daban nada más 70 pesos y tenía que llegar a mi casa con este dinero y mi mamá se lo llevaba todo, compadre, y me daba 10 pesos a mí. Así que me daba el diezmo a mí y se quedaba con el resto. Y dábamos campaña, y dimos muchas campañas. A mí me tocó ser el evangelista. Y recuerdo una noche, fue una experiencia tan hermosa, una experiencia tan gloriosa, tan maravillosa, porque había una parejita que no se decidía. Y
yo no tenía ningún título porque era un pobre muchacho. Entonces me dijo, no, porque ponerte un título. Digo, pónganme profesor. Así que me pusieron el profesor fulano de tal, porque yo enseñaba en un colegio privado. Y recuerdo esa noche que me dicen los muchachos, mira Andrés, ahí hay un señor que ya tiene que bautizarse y la esposa ya tomó su decisión y él dice que sí, que él quiere, pero que tiene un vicio que no lo puede dejar. Digo, no me diga, sí, que ese vicio lo tiene agarrado. No me diga, sí. ¿Igual es el vicio? El café majado. ¿Saben qué es café majado? ¿Han visto el café que lo cosechan, lo secan, lo tuestan, lo muelen y entonces hacen el café con el café molido en la casa? ¿No han visto eso? Un café fuerte, fuerte. Compadre, y ahí va el evangelista, Rosalinda, mamá, y llego a la casa. Hicimos una cita con la familia. Y entonces, uno siempre tiene que poner la cara seria, porque así cuando usted está serio, la gente piensa que usted sabe. ¿Qué es lo que sabía yo? No sabía nada. Y le digo, con que ustedes tomaron su decisión de entregarse al Señor. Y dice a la señora, sí, estamos decididos. Y miro yo al Señor y le digo así, le entrego. Y me dicen que usted tiene un pequeño problemita. Y dice, problemita, este es un problemazo, porque yo no sé, yo no me voy a bautizar. Y dice que se bautice ella. Digo, dígame, ¿cuál es el problema, Señor? El problema es mi vicio de tomar café. Y yo no creo que lo vaya a dejar. Digo, mire, los que saben dicen que si una cosa te hace daño, desaparécela y ya no hay problema. Ay, me mira y se ríe y dice, bueno, es un buen consejo, sí, pero imagínese cómo desaparezco yo el café. Digo, eso es fácil. Y le digo a la señora, ¿dónde tiene usted el café? Cosa linda, mamá. Y dice ella, aquí. Digo, ¿y cómo ustedes lo compran? No, yo se lo preparo. Ah, sí, sí. Yo lo tuesto, lo muelo con un molino y se lo echo en un frasco grande. Y de ahí cada mañana se lo preparo y cada tarde. ¿Y dónde está el frasco? Venga a ver. Ahí va el evangelista, compadre, el super evangelista, el muchachón. Y ahí voy yo y voy caminando y digo, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este café? Y yo solo recuerdo que fui derechito, ella abrió como un armarito y ahí estaba ese tremendo frasco de cristal, grandote, negrecito. Y me dice ella, mírelo ahí. Y hago así, miro y veo un zafacón de basura y digo, pero esto se resuelve bien fácil. Y agarro el frasco y el hombre se queda así mirando. Agarro el frasco, lo destapo y yo nada más me veo poniendo la tapa en el sitio y con el garrafón ese grandote en la mano, derechito al zafacón de la basura y empecé a vaciar la basura. Y yo nada más me decía, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, estoy vaciando el café, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Este hombre me va a matar a palo. Y el hombre con la boca decía, Y la señora me mira y cuando ve que yo lo vacío, ella me mira así como que fue una cosa como que mataron a un familiar. Y mira al Señor y me mira a mí y yo termino de vaciar. Le digo, tenga, friegue, dicen en mi país, lave esto y bótele todo eso que le queda. Y voy y le digo al Señor, mire, ya, ese es el problema, ya está resuelto. Y se queda como con cara de dolor. Y me dice, ¿usted botó el café? Y le dije, sí. Pero ¿y ahora? Ahora usted se bautiza y se acabó el problema. Y me dice él, bueno, pues está bien. Digo, óigame una cosa, Señor. Y se me entró un enojo, una cosa. ¿Cómo es posible? Le decía a ese pobre infeliz. Que usted se va a perder, siendo que Dios pagó un precio tan alto. La sangre de Jesucristo murió en la cruz para salvarlo. Y usted me viene a mí con la tontería. Dije que se va a perder por una mojiganga de café. Señora, le dije a la señora, ¿usted se va a bautizar también? Sí. Si usted hace café, voy a orar a Dios que se le caigan las dos manos. Ah, no, pues no lo hago. Pues no se lo haga. Cosa linda, mamá. Pasaron los años y después nos encontramos y le dije a la señora, dígame. Dice, yo jamás he preparado café y él jamás me lo ha pedido. Y a veces me mira y digo, se me cae la mano. Y una vez está tranquilo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es real Dios o no es real? ¿Sí o no? La apocalíptica bíblica en el Nuevo Testamento, usted la encuentra en San Mateo capítulo 24, en San Marcos capítulo 13, en San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, en Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro del Apocalipsis.
Si usted toma su Biblia y lee esos capítulos que le he dicho, su mente entenderá y comprenderá la manera hermosa como Dios revela lo que el hombre no sabe. Lo hermoso de todo esto es que cuando usted lo estudia, lo aprende, lo comprende, lo integra a su vida, entonces usted encuentra un seguro refugio en el Dios Todopoderoso. Los imperios se levantan y caen y todas las cosas ocurren, pero Dios permanece para siempre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿No le parece que deberíamos entrar ya en el tema de hoy? ¿Están de acuerdo? Vamos a trabajar entonces con Jehová y mi Señor. ¿Con qué vamos a trabajar? Jehová y mi Señor. En el tema anterior definimos la palabra Señor. Recuerde que en el capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el día del Señor. Señor. Esa es la palabra que nos interesa. 7 veces en Apocalipsis la palabra se refiere específicamente a Jesucristo. Nos interesa definir y detallar que Cristo es el Señor. Ya veremos más detalles adelante. Pero ahora vamos a detenernos para ver el significado de la frase Jehová y mi Señor. Y necesitamos partir del libro de Salmos, capítulo 110, versículo 1. En Salmos 110, versículo 1, David escribió: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, Jehová dijo a mi Señor. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre que en la versión Septuaginta o la versión de los 70 y en el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné. La Septuaginta o la versión de los 70 es toda la Biblia, en hebreo y en griego, toda la Biblia traducida al griego. Lo bueno de lo que estamos diciendo en este momento es que hay 4 palabras hebreas que se refieren a Dios que se traducen en el Nuevo Testamento con una sola palabra, en griego. Las palabras del Antiguo Testamento son Jehová, Adón, Adonai y Elohim. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre que esas 4 palabras se traducen como Kurios, Señor. Y aquí dijimos en el tema anterior que la palabra Kurios significa Señor, significa amo, significa dueño. Significa que tiene autoridad. Una alumna avanzada tenemos por aquí. ¿Que tiene qué cosa? Autoridad. Cuando David dice, Jehová dijo a mi Señor, nos está diciendo que hay una persona a quien se le llama Señor que está al mismo nivel que Dios. Necesitamos que su cerebro entienda y codifique esto. Cuando su cerebro entiende la idea que le estoy dando, que le estoy vendiendo, que Cristo está al mismo nivel que el Padre, entonces su cerebro se enriquece. Entonces se produce algo interesante entre sus neuronas y es que comienzan a hacer una nueva conexión, empiezan a hacer una nueva extensión nerviosa donde se crean hábitos nuevos y conocimientos nuevos. Si estos conocimientos son una realidad en su vida, su fe en Dios crece y su fe en Jesucristo se fortalece. Mientras más se fortalece su fe en Jesucristo, usted entiende y comprende que Él es capaz de todo lo que promete y Él puede hacer todo lo que Él quiere. Y esa es la belleza del conocimiento de la Biblia. Jehová dijo a mi Señor, Jehová y Señor, Jehová y Adón. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, descubre que el mismo Señor Jesús explica que Jehová en el Nuevo Testamento se traduce como Señor y que Adón se traduce como Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 44, mira lo que dice la Biblia, vamos rapidito. San Mateo 22, 44. Pastor, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Amigo, amiga, hermano, hermana, lo que le quiero decir es que necesitamos conocer a Jesús, pero conocerlo desde arriba y hasta abajo. Conocerlo desde antes de hacerse hombre y hasta después que se hizo hombre y después que resucitó y ascendió al reino de los cielos. Cuando su mente, cuando su ser entiende esto, se llena de luz hasta lo más profundo de usted.
y el sótano de su vida, la parte más oscura de su vida, la parte más triste y asquerosa de su vida, la parte más rara de su vida, cuando esta luz penetra en su mente y penetra hasta lo más profundo de su inconsciente, es capaz de sacar toda la basura de usted y cambiarlo en una nueva persona. De eso se trata. Mateo capítulo 22, versículo 44. Mire cómo Jesús repite el Salmo 110, versículo número 1. Mateo 22, 44, Cristo dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo curios a mi curios. El mismo Cristo cambia la palabra Jehová por la palabra curios y la palabra Adón por la palabra curios. Coloca a curios, coloca a Jesús en el mismo nivel que el Padre Celestial. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es hermoso, es maravilloso cuando usted conoce a Jesús por experiencia personal. Jesús no es una cosa, no es una doctrina. Jesús es una persona. Cuando usted lo conoce a Él, cuando lo comprende a Él, cuando se relaciona con Él, entonces se produce un efecto interesante en usted. Se produce un efecto de arrepentimiento, cambio de la mente. Recuerde, cuando usted lee la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 3, Juan el Bautista predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, versículo 17 de San Mateo, Cristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo el trabajo es cambiarle la mente. Todo el trabajo es transformar su pensamiento. Todo el trabajo es que su mente sea cambiada, transformada. Pedro habló de arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pablo dijo allá en Atenas, capítulo 17, versículo 30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice San Marcos, capítulo 6, versículo 12, que los discípulos predicaban acerca del arrepentimiento. La palabra clave es arrepentimiento. Cuando usted entiende que Jehová es curios y que Adón es curios, entonces usted entiende que Cristo tiene el mismo derecho, la misma autoridad, el mismo poder que el Padre Celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso eso? Inclusive, cuando usted lee el San Mateo capítulo 4, versículo 7, descubre que el Señor Jesús traduce Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, llamando a Jehová curios. ¿Cómo le llama Jehová? Curios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? Del Señor. Y allá decía de Jehová. Pastor, ¿por qué es importante esto? Cuando su mente se envuelve en la Biblia, cuando su mente se sumerge en la Biblia, entonces su mente se sumerge en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo tiene acceso directo a usted, lo conecta directamente con la mente de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si usted no conoce a Cristo, usted no sabe nada. Si usted no está conectado con Cristo, usted no sabe nada. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría está en Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En Italia conocí a una persona muy preparada, una persona que es científico en su área de experticio, en su área de capacitación. Y vino a escuchar uno de los sermones y él se sonreía al ver que hablaba con tanta violencia de la Biblia. Y para resumir la historia, me llamó la atención cuando me lo presentaron, porque él decía, nunca me había interesado en la Biblia, pero ahora, después de ver cómo usted prepara estos diagramas matemáticos tan perfectos con la Biblia, ya compré una Biblia. Si usted entendió, lo felicito, yo no entendí. Pero la historia se pone interesante cuando le completo el resto de la historia. Escuche, por favor. Una dama de la iglesia está casada con ese señor. Y un día me cuenta que lo invitó para que viniera a la campaña.
La ciudad se llama Bérgamo. La Universidad de Bérgamo en Italia. Este señor es un italiano, un profesor universitario, científico matemático. Y ella le dice, mira fulano, yo quiero que venga una noche a la iglesia para que escuche al pastor. Y él se ríe, le dice, a la iglesia, ya que venga una noche para que oiga el sermón, para perder mi tiempo, por favor. Pero venga una noche aunque sea. Está bien. Vino la primera noche el caballero y al otro día me cuenta ella que le dijo, apúrate porque yo no quiero llegar tarde. Así que vino la segunda noche, vino la tercera noche. Y entonces para la cuarta noche, no sé aquí, pero en Italia las mujeres son muy curiosas, quieren saber el porqué de las cosas. Dicen que las mexicanas no son así, pero las italianas sí son así. Y las dominicanas también son muy curiosas. ¿No son curiosas las mexicanas? ¿No quieren saber nada? Me dice ella que le dijo, tú me tienes que decir por qué tú estás viniendo a la iglesia cuando tú no querías venir. Entonces él le dice, si yo te lo explico, tú no me vas a entender. Pero explícamelo. Entonces él le dice, mira, yo no entiendo cómo es que este pastor organiza esos sermones que predica con una precisión matemática. Cada sermón que él predica es un diagrama matemático perfecto. Y no le encuentro ninguna equivocación. Por eso tú me ves escribiendo todos los versículos para luego venir y hacer el diagrama. Y todos los diagramas caen perfecto. ¿Cómo es que este hombre sabe tanta matemática? ¿Cómo es que él entiende tanta matemática? ¿Dónde aprendió tanta matemática? Y entonces le dice él a la señora, ¿me entendiste? Y le dice ella, Dice, te lo dije que tú no ibas a entender. Bueno, la señora viene el otro día y me dice, pastor, tengo que explicarle, decirle algo. Digo, como una hermana, dígame. Hablé con mi esposo y me dijo esto, que cómo que usted hace aquí, allá. La hermana quería saber que yo le explicara para ir a explicarle a su esposo. Y cuando me pregunte, se queda esperando que entonces yo le explique, no, lo que pasa que el diagrama de qué sé yo quién, la ecuación de qué sé yo quién, bueno, que le explicara, que es lo que yo le voy a explicar nada. Entonces me dice ella, ¿usted entiende mi pregunta? Le dije, no. ¿Usted sabe lo que le estoy preguntando? ¿Usted sabe? No, yo no sé. Le hago una pregunta. ¿Sabe Dios lo que está haciendo o no sabe Dios lo que está haciendo? A ver, ¿sí o no? ¿Quién inspiró la Biblia? La inspiró el Espíritu Santo, que es un ser divino. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Qué lenguaje usó Dios en su creación? El lenguaje matemático. Yo no entendía lo que la mujer me estaba diciendo, tampoco entendí lo que dijo el hombre, pero sí entiendo que el que inspiró la Biblia usó un lenguaje matemático para todas las cosas. Y eso motivó a este científico de la matemática a estudiar la Biblia. Y entonces le dijo a la esposa, voy a comprar una Biblia grande y voy a empezar a estudiarla. Y quiero seguir oyendo estos sermones para seguir haciendo los diagramas. Nosotros no entendemos, pero Dios sí entiende. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Por eso, cuando usted comienza comprendiendo que Jehová y el Señor están en el mismo nivel, que curios para Jehová, curios para Jesús es ponerlo en el mismo nivel, entonces usted comienza a crecer. Adonai es otra palabra que aparece donde colocamos o donde se ve al Padre en el mismo nivel que Jesucristo. ¿Recuerda usted Isaías 7:14? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre, ¿cómo dice? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Y cuando usted lee San Mateo capítulo 1, versículo 22, encuentra el mismo versículo, pero ahora lo encuentra en griego, utilizando la palabra kurios en lugar de la palabra Adonai. Y finalmente, en Isaías capítulo 40, versículo 8, mire lo que dice, vamos rapidito. Isaías capítulo 40, versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 8? Isaías capítulo 40, versículo 8 es una cita clásica, un versículo que todos sabemos. Isaías 40, versículo 8, ¿cómo dice? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro, ¿qué cosa dice? Permanece, ¿para cuánto tiempo? Para siempre, alabado sea el nombre de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 25. Cómo Pedro cambia la palabra Elohim, que aparece allí, por la palabra kurios.
la palabra Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. ¿Cómo dice el versículo 25? Me encanta cuando todos podemos leer. Primera de Pedro 1, 25. ¿Cómo dice? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro toma Isaías 48 y quita la palabra Elohim y pone la palabra Curios. Curios se traduce entonces, o Curio traduce la palabra Elohim. Recuerde que Elohim es un nombre plural de Dios. Un nombre que significa que Dios es capaz de todo, que Dios es capaz de hacer lo que promete, que Dios es capaz de cumplir sus promesas, que para Dios nada es imposible. Recuerde que Elohim representa al Padre como Yahvé Elohim o Jehová Elohim. Representa el Espíritu Santo como Ruach Elohim y representa a Jesús como Bar Elohim en arameo, que es Bar Elohim en hebreo. En otras palabras, Elohim nos habla de la deidad, nos habla del gobierno divino. Si su familia está bajo las alas del Dios Todopoderoso, no tiene nada de qué temer. ¿Qué dice Salmo 91, versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué cosa? Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Le gustaría que su familia morara ahí por siempre? ¿Quiere que su familia more ahí para siempre? Apocalipsis nos da las pruebas, las evidencias, los contenidos y las demostraciones para que usted esté tranquilo y viva con Dios como su seguro refugio. ¿Acepta usted poner su familia bajo las alas del Señor? ¿Quiere vivir bajo el refugio de Dios? A ver, ¿sí o no? Entonces póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. El mundo en que vivimos está lleno de inseguridades. Dios no está con inseguridades. El mundo en que vivimos está en crisis. Dios no tiene crisis. Dios nunca ha tenido crisis. Las crisis las producen los hombres. Y las crisis se producen o se originan por la falta de fe. Y la falta de fe es el resultado del desconocimiento de Dios. Recuerde que en hebreo la palabra fe tiene como raíz el verbo amán. Y amán significa certeza, certidumbre, confianza, seguridad. La fe se define, se traduce, se presenta como confiar en, estar seguro de. La fe en la mentalidad hebrea está basada en la experiencia con Dios, en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios. En la Biblia, en la mentalidad hebrea, se entiende que una persona que tiene fe es una persona fiel, tiene fidelidad. ¿Por qué? Es imposible conocer a Dios y ser infiel. Es imposible conocerle a Él y no confiar en Él. Es imposible conocer a Dios y dudar de Él. Por eso, cuando el pueblo pecó en Sinaí, Dios le dijo a Moisés: desciende, que tu pueblo ha cometido una gran prevaricación. Pero un momento, ¿ese pueblo que está ahí abajo era de Dios o era de Moisés? Dios dice que no, que era de Moisés. Dios dice, si fuera mi pueblo, no hicieran esa poca vergüenza. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Cuando usted lee el capítulo 19 del libro de Éxodo, se encuentra que Dios le habla a Moisés en el monte Sinaí y le dice en los versículos 6 y 7, vamos a leer rapidito. Mire qué cosa linda, vamos a aterrizar, pero vamos a aterrizar con una nota bien alta y bien hermosa, poniendo como centro a nuestro querido Dios. Me fascina hablar de Él, me encanta darle a conocer. Éxodo capítulo 19. Llegaron al Sinaí y allí le dice Dios a Moisés. Éxodo capítulo 19, versículo 3, dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, ¿qué cosa? Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Usted recuerda cuando a Moisés se le perdió aquella cabrita, ovejita, lo que usted quiera, y se encontró con la zarza ardiente? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Le habló Dios? ¿Le preguntó Moisés? Sí. ¿Le respondió Dios? Sí. ¿Hubo un diálogo? Sí. ¿Envió Dios a este anciano de 80 años a conquistar el imperio más fuerte de la tierra en ese tiempo? Sí. ¿Conquistó o no conquistó? Conquistó. ¿Venció o no venció? Venció. Y ahora trajo el pueblo.
lo trajo al Sinaí y ahora se encuentra con Dios. Y ahora Dios lo primero que le dice cuando llegan es, mire qué cosa linda. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y mire qué cosa linda dice. Y cómo os tomé, ¿qué dice Dios? Sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Eso es tierno o no es tierno? ¿Es tierno o no es tierno? ¿Es tierno o no es tierno? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Y oigan las primeras palabras de Dios. A mí me gusta Dios, a mí me encanta mi Señor. Y ahora dice Dios, ahora pues, una condición, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa dice Dios? Qué cosa linda, mamá dice, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Para que le hable a quién? Bendito sea Dios. Y dice Dios, y vosotros me seréis, ¿qué cosa dice Dios? Un reino de sacerdotes y gente como santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo le hago una pregunta a usted. Imagínese que estamos nosotros allí al pie del monte Sinaí. Yo estoy con mi esposa, con mis 3 hijos. Usted está con su familia. Allí estamos mirando para arriba y Dios le está hablando a Moisés. Ahora Moisés desciende de allá arriba y nos dice, bueno, oigan una cosa, aquí le voy a decir lo que dice Jehová. Jehová le está haciendo un llamado a ustedes. Jehová les está diciendo que quiere que ustedes sean su especial tesoro. Jehová les está diciendo que quiere que ustedes sean un reino de gente santa, un reino de sacerdotes. Ahora, una pregunta, ¿qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo termino con esta pregunta para usted, papá, para usted, mamá. ¿Quiere usted ser ese especial tesoro de Dios? ¿Quiere o no quiere? Levante la mano conmigo. Número 1. Número 2. ¿Quisiera usted ser un reino de sacerdote y gente santa? ¿Quiere o no quiere? Levante la mano conmigo. Y ahora termino. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a aceptar el desafío de Dios para ser su especial tesoro y que usted y su casa existan y vivan solo para Dios? Ok, escuche lo que vamos a hacer ahora. Si usted es un papá o una mamá, entonces le invito, en representación de su familia, que venga al frente conmigo diciendo en público, en este momento, como padre, como madre, decidimos poner nuestro hogar en las manos de Dios. En este momento aceptamos a Dios como nuestro refugio. En este momento queremos ser un reino de sacerdotes y gente santa. En este momento queremos pertenecer a Dios. En este momento entregamos nuestra vida y nuestro hogar en las manos del Dios Todopoderoso. Si usted es un papá, una mamá, si usted tiene hijo o ha tenido hijo, entonces por favor le pido que pase al frente conmigo y hagamos una oración de consagración, de dedicación al Todopoderoso Dios. Y expresemos en público al universo entero que hoy nuestra familia pertenece a Jehová. Cuando ya era un anciano, Josué se estaba despidiendo. Y al final dijo una frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amigo, amiga, usted que nos escucha a través de la radio o nos sigue a través de la internet o la televisión, a usted también le invito en esta hora. Si usted es un papá o una mamá, si tiene hijos o hijas, le invito a ponerse en pie donde quiera que usted esté. Si está en una iglesia escuchando esta presentación, pase al frente, póngase en la pantalla o en el televisor y entonces dé un paso al frente y dígale a las personas que están allí, a todo el universo, que hoy, en esta hora,
Usted reconoce a Dios como su seguro refugio y usted decide vivir bajo sus alas. Usted decide libremente, deliberadamente, abiertamente, públicamente, colocar su vida y su familia bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. Querido Padre, querido Dios, gracias por la Biblia, gracias por Cristo Jesús, gracias por la obra del Espíritu Santo, gracias por el ministerio de los ángeles, gracias Señor por sus promesas, porque son fieles y verdaderas. Gracias por las evidencias bíblicas que nos muestran, que nos demuestran, que nos aclaran, que nos explican, que nos hacen entender y comprender que usted nos ama y ha llegado hasta lo último de lo último para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Oh Dios, despierte nuestro cerebro para que entienda y comprenda su verdad. Despiértenos antes que sea demasiado tarde. Haga Dios que le amemos por sobre todo. Haga que le creamos, Dios. Haga el cambio y la transformación en nuestra vida y llévenos, oh Dios, al conocimiento de su verdad. Que el Espíritu Santo venga y produzca en nosotros un cambio, una transformación, una metamorfosis, donde nuestra vida de pecado se cambia en una vida de obediencia, donde nuestra vida carnal se transforma en una vida espiritual, donde la oscuridad desaparece y en nosotros brilla la luz. Nosotros, Padre, le amamos, le alabamos y le bendecimos. Le entregamos nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.